de imágenes muy importante para que puedan aprender dentro de lo que son los estudios complementarios. Tenemos el electroencefalograma y tenemos también las radiografías y resonancias, que eso también vamos a tratar de hablar. Pero hoy día vamos a tratar de hablar de un poco de tomografía, para eso tienen que recordar algo de neuroanatomía. Si hubiese alguna pregunta, me lo dicen, por favor. ¿Ya? Tomen en cuenta que es necesario tener un concepto de recuerdo básico de lo que es el encéfalo, que tiene dos partes. Bueno, tiene un componente que es el cerebro y lo que es el tronco encefálico o la fosa posterior, que está también en el cerebelo, el mesencéfalo, lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. Todo esto está conectado y la continuación es con la médula espinal. Eh, perdón. Bien, entonces el cerebro es el órgano de mayor de peso del sistema nervioso central, es el órgano más importante. Tengan en cuenta que el cerebro hace que nosotros seamos diferentes a los demás animales. El cerebro ha creado múltiples cosas desde la computadora que nos estamos comunicando. O sea, el cerebro tiene unas características muy especiales y está más desarrollado. Por ejemplo, en otros animales estará más desarrollado lo que es los sentidos que necesitan para su subsistencia. En el cerebro nuestro, pues se ha desarrollado muchas áreas de funciones superiores. Hablamos al lenguaje, hablamos a la memoria, hablamos a la inteligencia, al procesamiento y esa capacidad que ha tenido de poder generar múltiples cosas. El cerebro, como les digo, las grandes ideas han sido dados por cerebros humanos, ¿no? Entonces, pero también hay otra área que es bien compleja y es difícil de entender. Por ejemplo, también tiene que ver con emociones y esos son muy complejos a veces de lograr entender en muchas personas, inclusive en ustedes mismos. En la historia, pues hay una evolución a través de la neuroanatomía. En el pasado, por ejemplo, se realizaba neurocirugía sin tomografía. La tomografía recién ha cumplido 50 años, hace muy poco, y después apareció la resonancia. Y esto ha sido como los celulares han tenido una evolución en el tiempo, donde si ustedes se recuerdan su celular del año 2010 y comparan con el celular de ahora, pues van a notar que existe una diferencia significativa, ¿ya? O sea, un avance muy importante en velocidad, rapidez, nitidez, aplicaciones, y lo mismo ha pasado en las neuroimágenes en la tomografía. Un recuerdo básico es tener en cuenta que hay una configuración externa de lo que es el cerebro por los lóbulos y está rodeado de algo que llaman las meninges. Las meninges desde adentro hacia afuera está la pía madre que está adherida casi al encéfalo, la aracnoides y la dura madre cercano a lo que es el cráneo. Dentro de esos contienen líquido cefalorraquídeo y también vasos y van a tener lo que son los senos venosos. Hay dos partes que se dividen entre los dos cerebros que son izquierda y derecha, que el lado del cerebro, la tienda del cerebelo que debe estar, que son datos también muy importantes. Los lóbulos van a ser alrededor de 5, van a ser el lóbulo frontal, parietal, occipital, el temporal y el lóbulo de la ínsula que no se logra ver. Esta es una configuración de la parte interna donde se ve evidencia el cuerpo calloso, que es una comunicación, un corte que muestra tanto la parte del tercer ventrículo, la hipófisis, va a mostrar lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cuarto ventrículo. También va a mostrar de lo que estoy señalando con la manito esta, lo que es el cerebelo Hay y entrado con su nombre. con lo que es el árbol de la vida. ¿Ya? ¿Cómo salgo? ¿Cómo lo Doc, cambio? su audio, doctores, al encender, No, tengan en pues ahí cuenta no eso. está. Doctores, no se olviden sus audios, por favor. ¿Ya? Bueno, continuando con el repaso, tenemos una configuración interna. Este es un corte axial y tengan en cuenta que acá puede haber preguntas de exámenes. Cortes importantes. Uno, vamos a ver el sistema ventricular, que va a estar el tercer ventrículo, ventrículos laterales, el septum pelúcido, la sustancia gris anterior, que va a ser el 9, el núcleo caudado, lo que es el putamen, que está afuera siempre, el globus pálidos, el 11, el tálamo, la cápsula interna va a ser lo que está conformado a ese nivel. Después va a haber las radiaciones ópticas también que pueden estar presentes y obviamente la sustancia gris y sustancia blanca.
Una pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca? ¿Alguien se anima a contestar? Diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. ¿Nadie? Bueno, la sustancia gris contiene los cuerpos neuronales y la sustancia blanca los axones. Como están minimizados, por eso tienen el aspecto de blanco. ¿Ya? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. La configuración también en el corte coronal, vemos los mismos. La comisura, el cuerpo calloso, va a estar el núcleo caudado, el ventrículo lateral, el tálamo, el tercer ventrículo, la cápsula interna, el putamen, lo que es el antemuro, ese es el lóbulo de la ínsula parte, y la cisura de Silvio. Entonces es importante que ustedes recuerden porque cuando ustedes describan una imagen, tienen que describir más o menos qué es lo que está afectando, ¿ya? Y la parte del tronco encefálico, que obviamente vamos a tener una parte ventral donde salen los nervios raquídeos craneales. Estos nervios craneales están nominados desde su salida. Tengan en cuenta que el primer y segundo par craneal, que son el olfatorio y el óptico, son considerados como prolongaciones del sistema nervioso central. Mientras los que están saliendo del tronco, que es del tercero hasta el último, hasta el 12º, tienen unos núcleos que llamamos un origen real y un origen aparente por donde salen. Tengan en cuenta que el único par craneal que sale por la parte posterior es el cuarto par craneal, que acá muestra la figura que sale. Después estas son la parte acústica del octavo par, no sale, pero sale por la parte del surco bulbo protuberancial. El tercer par, cuarto par por la parte posterior, quinto par por la protuberancia cara lateral, sexto par que sale también a nivel del surco bulbo prudencial, séptimo y octavo muy cercanos, después está el noveno, el décimo, el vago, el espinal y el hipogloso. El sistema ventricular, como habíamos mencionado, tiene los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales tienen una asta anterior que es frontal o occipital y una asta temporal. Circula constantemente, circula el líquido cefalorraquídeo, se produce de una manera dinámica, se produce 500 cc al día y circula más o menos 150 cc o sea, en el día va circulando y absorbiendo y produciéndose a través de los plexos coroideos, ¿ya? Y en las velocidades aracnoideas es donde se absorbe con el sistema venoso. Entonces tengan en cuenta la configuración, cómo va a estar configurado fuera de los acueductos, que es la comunicación del tercero al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, que eso podría ser una pregunta de examen, recordando lo que es la parte de neuroanatomía. Yo le voy a pasar a este también para que lo tengan en cuenta. La parte del cerebelo, esto vamos a llevar un poco más a detalle, pero para que tengan en cuenta, tiene funciones a nivel de la coordinación. Todo lo que describimos tiene una relación con el examen neurológico, pero es muy importante en neurología tener en cuenta la neuroanatomía. Es algo que tiene un correlato muy específico, muy claro. Bien, dentro de esto también hay núcleos y van a estar comunicados con el tronco del encéfalo, lo que es el cerebro, y tiene que ver incluso con la memoria. Entonces tengan en cuenta que dentro de las funciones del cerebelo, fuera de lo que es la postura, también tiene que ver con la memoria. Sus micrófonos, doctores, sus micrófonos. Ahora hablando en la tomografía computada, que es muy importante, y esto han avanzado también en lo que es la parte de radiología, pero vamos a revisar. La tomografía que está computarizada o tomografía computada es una técnica de imagen que utiliza radiación, rayos X, para poder obtener cortes de secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos. Bien, doctores, sus micrófonos. Bueno, hay un principio de funcionamiento. Este principio, mm, doctores, es difícil hacer eso así con sus micrófonos. ¿Quién habla? Apaguen sus micrófonos, doctores.
Bueno, miren, el principio de funcionamiento de esta radiación que permite, digamos, obtener estas imágenes ha evolucionado en el tiempo. No, esto no es algo que vamos a entrar en detalle. Lo más importante es saber leer una imagen, describir una imagen. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen las imágenes? Esto sí es importante. Uno, que es rápido, y ustedes van a obtener una tomografía rápida en varios centros disponibles en el mundo entero. La resonancia puede ser mucho más difícil a veces encontrar por los costos que existen, pero también la tomografía es mejor como para ver ganglios y huesos, por ejemplo. También tiene inconveniente que a veces necesita un contraste y que utiliza rayos X, entonces hay una radiación ionizante, entonces estos son inconvenientes que pueda tener. Una tomografía abdominal, por ejemplo, puede recibir la radiación de más de 500 radiografías de tórax, el equivalente a la radiación natural de más de 5 años, por ejemplo. Tengan en cuenta que no a todos hay que hacerse radiografía o tomografía, perdón, porque esas tomografías pueden generar eso. Miren cómo ha evolucionado en los cortes, tenemos cortes axial, sagital y coronal, donde nos permite ver, por ejemplo, acá vemos una sinusitis, vemos los vasos, acá este con contraste, vemos la parte cervical, vemos la columna que hay una rectificación, cambios de espondiloartrosis que podemos ver con mayor detalle, ¿ya? Riesgos de la tomografía. Estudios han mostrado que mucha radiación podrían asociarse también a un incremento de incidencia de cáncer, cáncer encefálico, por ejemplo, meningiomas y también la presencia de leucemias. Entonces, esto es algo a considerar, por eso no hay que hacer con criterios a los niños también, a mujeres embarazadas hay que tener precaución de no realizar, ¿no? Obviamente. Y el riesgo aumenta cuando el número de exploraciones y cuando más joven es la persona que se está exponiendo a esto. Consideración de la tomografía, como leemos en unidades Home Flies, se llama. Entonces, esta va a ser, vamos a llamar densidad en estas unidades. Cuando sea no visible, o sea negro, vamos a hablar de hipodensidad, y ahí va a estar el aire, la grasa, el líquido. Y cuando sea ISO, va a ser isodenso, que va a ser el término medio, y cuando sea más blanco, va a ser como el metal, el hueso o la calcificación y tejidos blandos algunos. Entonces tengan en cuenta esa situación. Los medios de contraste que se puedan utilizar van a ser los siguientes, que nos van a permitir aclarar bien o ver vasos o poder ver si existe una vascularización o si toma contraste como los tumores, por ejemplo. Los tumores toman contraste. Doctores, sus micrófonos, sigo insistiendo. Los tipos de contraste pueden ser los siguientes, que pueden ser positivos como para la tomografía, perdón, para rayos X que puede utilizar el bario, el yodo es el que se utiliza para tomografía, el gadolínio es para la resonancia, ¿ya? Entonces tengan en cuenta. Y otros neutros que esto también pueden ayudar, y otros negativos que tienen que ver, pero los que más utilizamos van a ser los positivos, los negativos a veces atenúan en rayos X los tejidos blandos, entonces tengan en cuenta, más que todo en tomografía utilizamos el yodo y en resonancia el gadolínio, ¿bien? Eso tengan en cuenta. Las administraciones pueden ser vía oral, aunque actualmente ya no se utiliza, antes se utilizaba para tomografía con contraste abdominal, ahora ya no. Endovenoso, que es lo que más habitualmente se utiliza, y intraarterial también, como cuando se hacen angiografías, por ejemplo, angiografía se utiliza intraarterial y utiliza el yodo. El rectal también se puede utilizar para ver la parte abdominal y intradural, que antes se utilizaba cuando no había resonancia tomografía, que era la mielografía para poder ver bien. La construcción, ya hemos dicho, los planos pueden axial, coronal y sagital, son los planos de corte, y la tomografía en sistema nervioso central, las indicaciones, por ejemplo, cuando un paciente, por ejemplo, tiene un déficit neurológico agudo, de un momento a otro no mueve el hemicuerpo izquierdo, o dejó de hablar, o tiene una alteración del visual, o tiene una ataxia, entonces hay que hacer una neuroimagen, y en ese caso la tomografía es adecuada para hacerlo en un medio de emergencia. Crisis epiléptica. Una primera crisis epiléptica hay que hacer una evaluación porque hay que determinar si existe alguna alteración estructural que haya causado
esta crisis. Traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento también es una indicación, igual que cefaleas de inicio súbito o de difícil tratamiento. Neuroinfecciones, cuando el paciente obviamente tiene algún déficit neurológico, hay que realizar una neuroimagen como para poder verlo bien. Limitaciones, a veces puede haber limitación para evaluar la fosa posterior por el artefacto de la estructura ósea, de tensión de isquemia, eso a veces es necesaria una resonancia que es de mayor resolución. Para lesiones desminimizantes como esclerosis múltiple o algunas neuroinfecciones puede haber limitaciones y una mejor estratificación de tumores. La descripción de la tomografía va a ser según el corte. Nosotros vamos a dividir en dos partes: supratentorial, encima del tentorio del cerebelo, e infratentorial. A nivel supratentorial vamos a describir la línea media, el sistema ventricular y el parénquima. Y a nivel infratentorial, el cuarto ventrículo, las cisternas peritroncales. Peritroncales, este está mal escrito. Acá peritroncal, es peritroncal, no es ventricular. Y el parénquima de fosa posterior, donde está el cerebelo, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Ahí va. Bueno, describimos cuarto ventrículo, topografía, morfología conservado, las cisternas troncales, acá vemos cerebelo, parte de bulbo, arterias vertebrales derecha e izquierda, el seno, el tabique, vemos estructuras como la parte del conducto auditivo, acá vemos las salinas mastoideas, la fosa media, la órbita. Entonces hay muchas estructuras que vamos a ir viendo a medida que vayamos pasando. Seguimos las cisternas peritroncales, este sigue siendo bulbo, cerebelo, el seno maxilar, el septum, va a ser parte de lo que es la región malar, el cigomático, el conducto auditivo, acá la temporal, la protuberancia, parte del vermis, desde el cerebelo, el nervio óptico, la órbita, y ahí vamos a ir describiendo. A nivel supratentorial, está la línea media, el sistema ventricular, el septum pelúcido que se divide los dos ventrículos, va a estar lo que es la parte del tálamo, va a estar lo que es el caudado, el putamen. Entonces esto nos permite, y esta es la cápsula interna. Igual, en la parte del ventrículo, la parte del caudado, la parte frontal. Entonces es fácil de escribir. Solamente tienen que recordar lo que es la parte de la hoz del cerebelo, que es este blanquito, y la parte frontal, la que está marcado, ¿no? Lo mismo repetimos: parte del músculo externo, la cornete, el seno, la parte frontal lo vemos en el maxilar, el cornete, vamos a lo que es el hueso maxilar. Entonces, todo eso lo que tenemos que ir describiendo. Podemos ver para estructuras óseas también, cuando existen traumatismo cráneo. El seno esfenoidal, acá igual el cuerpo senoidal, encima recuerden que está la silla turca, que a todos les preguntaban en anatomía, el lado del cerebelo, la parte frontal, la parte del cuerpo calloso, el ventrículo lateral, el lóbulo temporal. Entonces son formas que vayan describiendo y que vayan habituándose a describir bien las neuroimágenes. Ya, entonces, por ejemplo, podría haber un examen donde ustedes tienen que describir todos estos, por ejemplo. Entonces, ya es algo grosero, no estamos diciendo como en anatomía preguntaban qué pasa a la derecha, a la izquierda. No, esto es algo más puntual. Por ejemplo, pueden describir una neuroimagen. Tengan en cuenta, por ejemplo, ya, ventrículo lateral, lo que es el tronco, la arteria vertebral. Vemos a la hoz, lo mismo a la circunvolución, el plexo coroideo, por eso es blanquito, plexo coroideo igual el 4, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, en la cisura de Silvio, la órbita, el seno maxilar. Entonces es fácil de escribir y en su examen puede estar como se había mencionado. Vamos pasando y vemos una tomografía. Esta tomografía, la forma de escribir es la siguiente: tomografía axial de cerebro sin contraste, donde vemos un corte con corte axial a nivel infratentorial. Vamos a ver el cuarto ventrículo de topografía y morfología conservado, las cisternas peritroncales están conservadas. El parénquima en fosa posterior no evidenciamos a cortes en el bulbo, pero sí a nivel de protuberancia y de mesencéfalo y de cerebelo, donde no vemos lesiones. A nivel supratentorial, vemos la línea media está conservada, el sistema ventricular está con un aumento del sistema ventricular, tanto del tercero, cuarto. Por eso se ven la parte de las astas temporales, de los ventrículos laterales, con un aumento y con datos a nivel del parénquima de involución córtico-subcortical.
Acá impresionaría ver una hipodensidad de ese nivel. ¿Qué es lo que vemos? Bien, entonces la forma de escribir. Bien, este es un caso clínico, pero no lo tengo. Ahora voy a tratar de mostrar algunos videos. ¿Pueden describir? ¿Alguien se anima a describir? A ver, una imagen. Vamos a tratar de escribir otro. Esto, vamos ahí bien. Interpretación anatomoclínica. Un paciente varón de 54 años de edad sufrió una caída de su propia altura con pérdida de conocimiento. Tiene un glabro de 14 en 15 y tiene una hemiparesia del lado izquierdo, no es derecho, del lado izquierdo. Esta es una tomografía que es normal y aquí está la tomografía del paciente. ¿Alguien se anima a describir? Vamos, doctores, describan, 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 describan. ¿Nadie va a escribir? Doctores. Doutor, Sí. eu creio que este paciente com esta caída ha sofrido uma fratura em la região occipital e tem uma hemorragia epidural. Bien, está bien, pero tienes que describir. Describe. O sea, algo que hay que hacer es describir. ¿Describir cómo? Hay que describir, por ejemplo, en la formalidad de cómo sería describir una tomografía. Aí é uma hemorragia, pô. No, eso es una forma, digamos, de decir directamente qué tiene. Nosotros tenemos que aprender y ustedes tienen que aprender es describir. Yo voy a describir esto. Tenemos los datos clínicos, pero imaginariamente hay que describir que es una tomografía axial en un corte axial de cráneo sin contraste a nivel supratentorial donde se evidencia la línea media está desplazada, ¿sí o no? Línea Sim, media está. está con una leve asimetría a expensas de una imagen. ¿La imagen de qué, o sea, qué características tienes? ¿Hipo o hiperdenso? Hiperdensa. Hiperdenso. Desde la convexidad a nivel occipito parietal, con convexidad, ya no es cóncavo, es el subdural, convexidad, sugerentes de o sea, hacen diagnóstico de un hematoma epidural. Bien, ¿hay colapso del ventrículo? ¿Los ventrículos están bien o hay un colapso? ¿Son iguales este y este o no? Aí colapso, doutor. Não, não Hay sou. colapso. Entonces hay un colapso. Entonces tú tienes que escribir la forma. Volvemos a repasar. ¿Cómo hay que describir? Tomografía axial de cráneo sin contraste, con corte axial a nivel supratentorial, donde vemos línea media, hay una leve desplazamiento a nivel de la osa a nivel occipital, hay un leve colapso del asta occipital del lado derecho del ventrículo lateral, y a nivel del parénquima existe una imagen hiperdensa a nivel de la convexidad, occipito parietal, con convexidad que es hiperdensa, sugerente de un hematoma epidural. Esa es la forma de describir de una manera correcta, ¿ya? O sea, lo que usted dice no está mal, pero directamente va al diagnóstico. Entonces, nosotros estamos en una etapa de aprendizaje donde tiene que describir bien. Bien. Estos son videos. Vamos a ir pasando. ¿Alguien se anima a describir esto? Vamos, describan, chicos. Anímense a describir como su compañero. Si se equivocan, no hay problema. Estamos empezando, no es que estamos evaluando, ni somos la policía, ni vamos a hacer otra cosa. Vamos, vamos, Docs. Sí, anímense, Docs. Vamos. Doctor, ¿puedo intentar yo, doctor? ¿Me escuchas? Claro, obvio que sí, dale, te escuchamos. Ya, doctor. Es una tomografía
axial, Bien, supratentorial, bien, donde observamos una simetría en los ventrículos laterales y una imagen hipodensa en el área occipital. Digo, en el área frontal, perdón. bien, está bien. El sistema ventricular está aumentando. La línea media te has olvidado. ¿La línea media A está la línea media. desplazada? ¿Sí o no? Sí, y con un desplazamiento de la línea media No, hacia... no parece estar tan, o sea, desplazado, pero sí entiendo por el corte que pareciera estar un poco rotado, pero no, no está desplazado. A veces hay que ver toda la imagen, pero no, no parece desplazado. Ahora sí coincidimos que el sistema ventricular está aumentado. Si está aumentado, ¿qué puede hacer como diagnóstico? eh, podría ser, doctor, que hay algún tipo de en palabras simples, doctor, algo está tapando el sistema de drenaje del ventricular, tal vez, doctor. Y si lo tapa, ¿qué generaría? Eh, hidro, Es sí, eso, hidrocefalia. Bien, hidrocefalia, correcto, doctor. ¿cómo están los surcos? ¿Se ven los surcos o no se ven los surcos? No se ven los surcos, doctor. Entonces hay un bosamiento de surcos. ¿Diferencias bien lo que es sustancia gris de sustancia blanca? No. No tanto, doctor. No, entonces eso tienen que escribir. Yo describo la tomografía. Está muy bien, doctor. Anímense así. Una tomografía axial de cráneo sin contraste a nivel supratentorial, donde evidenciamos la línea media está conservada, el sistema ventricular está aumentado, a despensas de tercer y ventrículos laterales. En el nivel del parénquima se observa una pérdida de diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, con bosamiento de surco generalizado. Esto habla de una hidrocefalia con edema generalizado que puede estar haciendo una hipertensión endocrinal. Ya, entonces ese es el diagnóstico. Así es, doctor. Bien. Doctor, una pregunta en la otra imagen anterior. Esta calcificación que tiene el medio, Acá, sí, esta esta, calcificación, acá sí. tiene también, esto es a nivel de la glándula pineal y esto es a nivel de los plexos coroideos. Es normal, niños lo tienen. Ah, sí, sí. Ya, está bien, doctor, gracias. ¿Alguien se anima a describir esta imagen? Así que lo decían de no saber cómo es una relación de móviles, porque están viendo la Dogs. antes, pero uno puede estar vamos sí. Bueno, Doctor, alguien. ¿puede intentar? Sí, adelante, intenta, Doc. Para mí, eso se trata de una tomografía de cráneo sin contraste, de corte de nivel supratentorial. Para mí, su línea media se encuentra conservada, sin un desvío, y los ventrículos creo que están llenos, ¿no? Sus ventrículos. Y para mí, tiene a nivel de lo parénquima, se tiene una mancha hipodensa. Bien, tiene una imagen hipodensa córtico-subcortical, porque es cortical y subcortical. Hay un colapso del sistema ventricular y el diagnóstico es compatible con un evento. En Brasil, o sea, en portugués utilizan el término derrame cerebral. En Bolivia es más conocido como embolia. En el mundo entero tienen varios nombres, ¿ya? Así que es un stroke isquémico. Bien, otro paciente que tiene 45 años, presenta crisis epilépticas, tónico-clónicas generalizadas y el examen físico tiene una hemiparesia derecha. ¿Alguien se anima a describir? Aun cuando no sepan el diagnóstico, si ustedes saben describir, pueden describir bien. ¿Alguien se anima? Vamos, doctores, son 80 doctores que pueden describir bien. Vamos, docs, vamos. No tenemos mucho tiempo. Tengo que llegar a ver los videos. Doctor,
Sí, se trata de una tomografía de cráneo sin Bien. contraste, de múltiples cortes. Ahí podemos ver un corte axial, un corte coronal, creo. Pero Eh, Doc tiene contraste, ese sí tiene contraste, porque te vas a sí, fijar, tienen los vasos acá, que están en la parte sí, del sí, seno sí, venoso, tiene sí. contraste. Dale, Doc, sigue continuando. Fuera de lo Sí, demás estás diciendo bien. sí, la línea media se encuentra un poco desviada en esta región. Eh, para mí los ventrículos se encuentran conservados, pero tiene una mancha hiperdensa que es característica de una hemorragia, creo. Ya tiene una imagen hiperdensa a nivel de la convexidad, pero toma contraste, entonces puede haber la confusión en que sea un sangrado, que es una posibilidad como un hematoma epidural, pero en este caso estamos hablando de un tumor que es un meningioma y que la presentación son crisis epilépticas. Pero está bien, ¿no? Esa es la forma de, o sea, si la línea media está conservada, no está desplazada. Y esta es una tomografía que no tiene lesiones. Bien, vamos a tratar de colocar, un momento, vamos a tratar de colocar, ¿dónde está? ¿Ve mi pantalla, doctor? ¿Eso todo no? Sí, Sí, ¿no? doctor, gracias por su... Bien, Doc, se va a cortar esto en un minuto. Vamos a tratar de ver si podemos ver algo más para seguir avanzando. Vamos a hablar algo que es neurocovid ahora. Lo que quiero ver es si puedo mostrar algunas imágenes que les puede ayudar a ustedes y les puede servir para que tengan en cuenta. Mm, algunos videos que tengo, ¿no? Eso es lo que les quiero mostrar. Se va a cortar, doctores. Voy a volver a mandar el enlace ahora. ¿Ya? Así que estén atentos, doctores. Ahora voy a mandar nuevamente un enlace para que lo tengan. Y vamos a pasar a la parte de neurocovid. Vuelvan a conectarse. ¿Con el mismo link, doctor, o va a mandar otro? Disculpe. Voy a mandar otro, doc, Ya, porque para disculpe, tener. disculpe. No, no te preocupes.